Vamos a abrir esta puerta para que entre un poco más de luz. Parece que me ve mucha luz acá. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar en breves momentos. Buenos días a todos. Buenos días, hermana Patricia. Buenos días, bienvenida. Buenos días, a ver, al pastor Ciro, parece que está también con nosotros. Sí, un bonito sol. Hoy día tenemos un sol precioso, un día precioso. El Señor siempre es bueno con nosotros y nos regala un día tan lindo. Un poquito helado, un poquito de frío, pero de todas maneras estamos contentos y eso es lo bueno. Dios contesta nuestras oraciones y es una manera en que Él responde a nuestras peticiones. Así que en ese sentido, contentos, hermanos. Muy bien, vamos a... Muy bien, entonces eso. Así que hay que esperar un poquito más que termine esta alabanza y ahí empezamos. Vamos a ver el libro de los Filipenses, que el otro día ya vimos en manera general, pero queremos destacar algunos pasajes específicos en esta mañana, o en la mañana y en la tarde. Si terminamos ahora, lo terminamos. Entonces doy gracias a Dios porque los jóvenes tuvieron su reunión esta mañana como a las 9:30. Y yo los veía que estaban, que entre ellos se hacían despertar. Entonces eso me ponía contento. Así que un saludo para mi hermano Francisco, mi hermano Ricardo, para el Pablito, la Mandita, la Anita, la Priscila, Adi, bueno, todos los que estaban ahí. Estamos contentos entonces por ello. Muy bien, vamos a empezar saludando. Queremos empezar esta mañana dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, ¿verdad? Entonces, como les decía, y la misma Biblia nos dice que hay que darle gracias a Dios en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Estos tiempos, en cierto modo, son malos desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista son tiempos buenos, ¿no? Porque Dios siempre es así. Muchas veces en estas condiciones Dios somete a las personas a presión y esas personas tienen que hacer ciertas decisiones. Entonces este es un tiempo de decisiones donde las personas tienen que decidir seguir a Dios o rechazarlo a Él. ¿Entiende? Entonces en ese sentido es bueno. En el otro sentido, en el sentido de ya sea de la salud, en el sentido social, es un poco negativo, ¿verdad? Esto de estar encerrado en la casa es contraproducente. Uno tiene la costumbre de estar yendo a caminar, a visitar a los hermanos, no sé, a ir a la iglesia. Por lo menos a mí me gustaba ir todos los días a la iglesia, estar allá hasta tarde y regresar a la casa. Pero en este minuto no es posible, ¿verdad? Estamos en cuarentena obligatoria, así que hay que sacar el salvoconducto. Así que en ese sentido quiero animar a los hermanos para que estén con más ánimo. Y bueno, como les decía, dar gracias a Dios por todo lo que Él hace, agradecido a Dios por la reunión de anoche. Esta misionera que dio su testimonio, de verdad fue impactante. Al final ella llamó porque el tiempo nos faltó tiempo, así que después conversé con ella y lo programamos para el lunes 6 a las 8 de la noche. Ella va a continuar dando su testimonio, va a compartir
el choque cultural que hay entre la cultura latina y la cultura ya de donde ella trabaja. Entonces en ese sentido doy gracias a Dios porque también hablé al final con Pablo y Pablo estaba súper emocionado por el testimonio de ella. Hablé con Amanda, mi hija, y ella estaba, simplemente decía que estaba impactada por todo lo que esta niña decía. Y obviamente la hermana Patricia, Ricardo, todos están reclamando que continuemos, Nicole, todos ellos. Entonces en ese sentido, con ella, no se olviden, con ella tenemos una reunión por Zoom el día lunes 6 de junio. Y este próximo lunes tenemos también una reunión con otra misionera a las 8 de la noche. Y el sábado próximo con otro misionero a las 8 de la noche igual. Así que animo a todos los hermanos de la iglesia para ponerse en contacto y de esa manera poder aprovechar estas enseñanzas. Porque ya hemos visto, ¿no? A veces sabemos tanto de la Biblia, pero hay cosas que tenemos que experimentar. Entonces estas personas ya han estado en el campo misionero, en lugares totalmente diferentes a los nuestros. Otro, por ejemplo, algo que me impactó de esta misionera anoche era lo que decía que cuando tú vas a otra nación, tú tienes que adoptar sus costumbres y olvidarte de las tuyas. ¡Wow! Simplemente me dejó impactado. Entonces ella fue a una nación que no es la suya primero. Segundo, costumbres diferentes, idioma diferente, no sé, todo diferente, lo que ella decía, todo era diferente entonces. Pero Dios pone siempre un amor en el corazón y ella empezó a amar a ellos. Así que eso es lo bueno. Entonces, también misiones tienen que ver con obedecer el mandamiento de Dios de ir y predicar a todo el mundo, a toda criatura. Y obviamente Dios a uno lo va capacitando. En el caso de esta jovencita que anoche escuchamos, ¿quién lo capacitó para todo ello? Dios. Muy bien, entonces, bienvenidos a todos a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, ubicada en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Entonces, no se olviden en cuanto a los consejos que tenemos, es el tiempo que tenemos que aprovechar para pasar tiempo en oración y también en la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, nuestros deberes como iglesia, ya saben ya cuáles son nuestros deberes. Cada uno nos toca un deber, ¿verdad? Entonces ya saben, contáctese con la hermana Paulina y vean la forma de hacerle llegar a ella lo que corresponde. Así como la hermana Manese se contactó conmigo y me pidió cómo contactarme con ella. Entonces, es la manera como vamos a superar todos los inconvenientes que nos puedan causar o que nos estén causando estas cosas. Así que, perdón, vamos a apagar. Así que eso es lo que les quería decir. Y lo otro, todos los días a las 10 de la noche, todos los días a las 10 de la noche estamos orando. Entonces, entre nuestras oraciones, no se olviden de orar por el pastor Garner. Sabemos hasta ayer que estaba un poco mejor, había reaccionado mejor, pero también oremos por su esposa, por sus hijos. Bueno, no solamente por ellos, hay algunos pastores que hay que orar también. En Perú el pastor Richard, aunque ya está mejor, pero oremos por él. Y bueno, oremos por nuestros misioneros. Oremos por la hermana Ruth, por el hermano Renzo, que el sábado próximo estará con nosotros compartiendo un testimonio. Así que, bueno, por todos los demás misioneros que hay aquí en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en todas partes. Entonces eso, bueno, vamos a orar, entonces oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este día. Agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y te rogamos, Señor, que tú en esta mañana tomes tu palabra, tomes las escrituras que tú has separado, seleccionado, Señor, para hablar a nuestros corazones. Bendice, Señor, tu palabra y la honra y la gloria sea para ti. No sea el hombre hablando, sino tú. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que hasta este minuto nos has cuidado, nos has provisto, nos has dado de todo lo necesario, Señor, y también has cuidado a los hermanos de nuestra iglesia. Y también te hemos pedido, Señor, que este virus no nos alcance a nosotros, porque tú has prometido, Señor, ser nuestro guardián, nuestra fortaleza.
Tú has pedido, tú has prometido, Señor, que plaga no va a tocar nuestra morada, y no porque lo merecemos, sino porque tú eres un Dios poderoso. Así como en Egipto, Señor, cuando las plagas le tocaban a los egipcios, menos a tu pueblo, Padre Celestial. Y en ese sentido nos damos cuenta que el control lo tienes tú, Señor, y por ello te pedimos que todos los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, tú pongas tu mano poderosa, Señor, y aún ante aquellos que te claman con todo su ser. Gracias, Padre, por escucharnos, y estamos aquí únicamente por gracia. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermana Patricia, ¿me puede decir si se escucha bien? Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en el libro a los Filipenses, ¿verdad? Y vamos a ver en esta mañana Filipenses capítulo 4, especialmente los versículos 6 al 9. Versículo 6, ya hemos tratado ya bastante todo este tema, pero queremos hablar vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien, ya hemos tratado qué es el libro de la vida. Versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Acuérdense lo que dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿De verdad? Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es de los versículos 6 al 9. Dice, mire lo que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, en otras palabras podríamos decir, no se inquieten por nada, ¿verdad? O sea, cuando dice por nada estéis afanosos, también se podría decir no se inquieten por nada o no se aflijan por nada, ¿no? Dice, entonces por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7 dice, cuando hacemos eso, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿qué significa eso? Que la paz de Dios que sobrepasa, o mejor dicho, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, va a guardarnos. O en otras palabras, se diría que Dios nos va a dar una paz más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz que va a hacer va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Porque acuérdense, los seres humanos no pueden ofrecer la paz que solamente Dios puede dar. El dinero, ahora estamos corroborando y comprobando, el dinero no da paz. En estas circunstancias de nada sirve el dinero, de nada sirven las cosas, de nada sirven, no sé, los títulos académicos. En este tiempo no sirve de nada las propiedades, tener tantos vehículos, los lujos, nada de eso tiene sentido. En este tiempo, en estas circunstancias, el único que da paz es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Pero dice acá, para que Él nos dé paz, dice que nosotros no debemos estar afanados. La palabra afanados también se puede entender como preocupados. No debemos estar preocupados. Preocuparse es afanarse antes de tiempo. O sea, nosotros todo lo que podemos hacer es por hoy día, por el momento. El mañana lo tenemos que dejar a Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 6 justamente cuando dice, cada día traerá su propio afán. O sea, cada día trae su propia condición, su propia circunstancia. Entonces este versículo dice claramente que por nada debemos estar afanados, ¿verdad? Muy bien, seguimos leyendo. El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Mira qué interesante. En la primera parte, cuando dice por nada estéis afanosos, se refiere a la actitud, ¿no? ¿Entiende? A la actitud que nosotros tenemos. Mejor dicho, al estado de ánimo, ¿no? Muchas veces el estado de ánimo nuestro es estar afanados, preocupados. Pero dice cuando este estado de ánimo, esta condición, se la entregamos a Dios, como en oración y con acción de gracias, entonces dice la paz de Dios, que va más allá de toda lógica humana o que el hombre no puede entender, eso guarda nuestros corazones. Y acá dice ya, acá en esta parte, en la siguiente parte, cuando dice todo lo que es verdadero, ahí está hablando de lo que hay que hacer y qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Ve? Dice, lo que hay que hacer es pensar, o acá está hablando del pensamiento, ¿no? Pensamiento, o sea, dice, en esto pensar, cuando dice, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, y dice, y la paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces acá básicamente está hablando de dos cosas. Primero, de la actitud que debemos tener, y segundo, de los pensamientos que debemos tener. Eso implica que en cuanto a la actitud, quien debe controlar nuestras actitudes debe ser Dios. Y quien debe controlar todo nuestro pensamiento debe ser Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros somos presa, por ejemplo, de las preocupaciones o de los afanes, de las aflicciones o de las inquietudes, cuando somos presa de ello, cuando nuestra mente, ¿entiende? Cuando nuestra mente está llena de pensamientos erróneos, de pensamientos del mundo. Pero cuando nuestra mente está llena de la palabra, porque acá cuando dice todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, ¿a qué se refiere? A todo lo de Dios, ¿verdad? A que tenemos que meditar en todo lo de Dios. Entonces cuando lo de Dios o la palabra de Dios invade nuestra mente, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer lo que pensamos, ¿verdad? Las personas son lo que piensan. Las actitudes de las personas son el reflejo de la mente, de lo que hay en su mente. Lo que hay en su mente, obviamente, en su corazón. Y eso son las personas. Por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, lo que hace esa persona está reflejando de lo que hay en su mente, de lo que está lleno. Y por eso la palabra de Dios está lleno de pasajes en que nos motivan, nos exhortan a que nosotros debemos meditar en las Escrituras. Y de hecho, cuando el Señor Jesús vino, el Señor Jesús vino, ¿a dónde estaba hablando? A la mente de las personas, al oído de las personas. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Entiende? Entonces ahí habían muchas personas, por ejemplo, estaban ahí los fariseos. Ahora, acá no se refiere a ser inteligente, acá se refiere a quién acepta eso que se dice o eso que se predica. Entonces el caso de los fariseos, por ejemplo, ¿con qué actitud iban? Con una actitud de soberbia, de prejuicio, ¿verdad? Y menospreciaban obviamente al que estaba predicando. Pero por otro lado, aquí habían pescadores, agricultores, que sí recibían lo que el Señor les decía. Entonces a eso se refería, ¿cómo se llama? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, por los oídos obviamente ahí estaba entrando la palabra de Dios. Entonces muchas personas obviamente se convertían al Señor. Pero volviendo ahí, cuando a nosotros nos insta, a nosotros nos aconseja, a nosotros nos exhorta a que tenemos que ser lectores de la Biblia. Por ejemplo, ya hemos leído, ¿no? Ya hemos estudiado hace un par de semanas sobre Apocalipsis capítulo 1 al 3, cuando dice bienaventurado el que lee y el que entiende las palabras de esta profecía. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces, ¿y por qué bienaventurado? Porque eso invade tu mente y tú actúas de acuerdo a ello, porque te vas dando cuenta que se van a cumplir las profecías, porque ahí dice, no, ellas son las cosas que han sido, las que son y las que han de ser, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces está hablando de la iglesia, está hablando de lo que va a ser en el Apocalipsis, la gran tribulación. Pero antes de eso nosotros vamos a ser tomados. ¿Ve? Entonces somos bienaventurados, ¿por qué? Porque estamos convencidos que la promesa de Dios que vamos a ser tomados, y eso va a evitar que nosotros suframos la gran tribulación o pasemos por la gran tribulación.
¿Te das cuenta? Entonces, por eso la paz de Dios nos guarda. Y cuando obviamente nos dice en Salmos capítulo 1, ¿verdad? Versículos 1 al 3, que nosotros debemos, día y noche debemos meditar las escrituras. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, habla también de eso, que hay que enseñar a nuestros hijos por el camino, estando en la casa, durmiendo, etcétera, etcétera, que hay que enseñar la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando la palabra de Dios toma control de nuestra mente, nuestra actitud va a ser diferente, nuestra confianza va a ser más grande. Y al final, aún nuestra fe va a ser más grande, porque Romanos 10, ya hemos leído muchas veces cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, es algo que nosotros debemos ver. Muy bien, entonces sigamos viendo. Entonces ya hemos leído esto. Vamos a la primera. Dos cosas que queremos ver en esta mañana, en estos pasajes de versículos 6 al 9 de Filipenses 4 es, primero, que hay un mandamiento, y segundo, habla de una manera, ¿no? Ese mandamiento es: por nada estéis afanosos, y la manera es, dice, pensad en esto. O sea, hay que pensar en esto. Entonces, primero veamos el mandamiento de Dios, versículos 6 y 9, cuando dice: por nada estéis afanosos. Ese es el mandamiento. O no se inquieten por nada, o no se aflijan por nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa eso. Pero esta palabra, no se aflijan, también, espérense un ratito, significa, ¿dónde está? Esas palabras significan, ahí está, ¿dónde está? Muy bien. Pero veamos un poquito esto de afanos. La palabra afanoso significa no se afanen, no se inquieten, no se aflijan, no se preocupen. Entonces el mandamiento para usted y para mí en esta mañana: no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué no debemos preocuparnos? ¿Por qué no debemos afanarnos? Porque cuando nos preocupamos y cuando nos afanamos, estamos poniendo en tela de juicio el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Estamos dudando de Dios, y nosotros no tenemos por qué dudar de Dios. Esta palabra afán, dice, según muchos, proviene del verbo afanar, ¿no? Donde unos señalan que su raíz etimológica viene del árabe fana, que significa agotamiento por pasión. Ahí está, agotamiento por pasión. Pero también hay aquellos que defienden la hipótesis de que esta palabra proviene del latín vulgar afanare. Bueno, si viene del latín afanare o del árabe afana, la cosa es que significa agotamiento por pasión. Agotamiento sin tomar en cuenta a Dios. O sea, preocupación, en otras palabras. Sinónimos de afanar, por ejemplo, hacer algo con afán. Afanarse, esmerarse, esforzarse, desvelarse, ahí está, ¿verdad? Desvelarse, desvivirse, empeñarse, apresurarse. ¿Entienden? Muchas veces no nos desvelamos, nos afanamos. Oh, ¿qué vamos a comer mañana? Oh, no sé, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? Entonces te afanas más allá. O sea, tú no puedes, si tú te preocupas de mañana, de lo que tú no puedes controlar, ¿qué estás haciendo? Te vas a enfermar. Estás poniendo en duda las promesas de Dios, ¿entiende? Y entonces también preocupar, ¿verdad? La palabra preocupar significa sentir desasosiego, inquietud o temor por algo que puede perjudicarlo o negativo y que se piensa con insistencia. Entonces, eso es afán, ¿no? Estamos afanados, estamos preocupados. Algunos, por ejemplo, ¿qué va a hacer? No sabemos qué va a hacer, por ejemplo, la próxima semana. Claro, es que tú y yo no podemos hacer nada ni por mañana. Acuérdate lo que dice cuando el libro de Santiago dice que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ir a hacer algo, debemos decir: si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. ¿Por qué? Porque quien tiene control de las cosas es Dios. Y si no entendemos eso, entonces ¿qué pasa? Nos afanamos, nos preocupamos, ¿entiende? Nos desvivimos, dice ahí. Entonces, eso. Entonces, el afán, o sea, la preocupación, la inquietud, la aflicción, ¿qué hace? Nos aleja de lo más importante. Cuando vivimos a prisa, no disfrutamos nada. El preocupado disfruta de algo. Disfruta, por ejemplo, de sus hijos. No, ¿entienden? Ustedes han visto, no sé, muchos videos, muchas películas, o en la misma vida real. ¿Cuántas personas están tan afanadas que nunca
nunca ha pasado tiempo con sus hijos. Y cuando se dan cuenta, sus hijos ya están grandes. O ya no son niñitos, ya están adolescentes. No, está bien. Debemos trabajar, por supuesto. Pero la Biblia dice, el libro de Eclesiastés, cada cosa tiene su tiempo y cada cosa también tiene su lugar. El trabajo hay en su lugar, pero la casa tiene su lugar. Pero cuando nosotros nos afanamos, ¿qué pasa? Eso nos roba nuestro gozo, eso nos roba el tiempo con la familia. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso decía acá, cuando vivimos a prisa o cuando vivimos afanados o preocupados, en realidad no disfrutamos nada. Sobre esto la escritura nos dice, por ejemplo, en Lucas 10, 38 al 41, está hablando la historia de Jesús. ¿Recuerdan la historia de Jesús cuando llega a la casa de María y de Marta? Y mira lo que dice acá el Señor Jesús. Y voy a leer el pasaje. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Entiendes? O sea, Marta era una buena persona, sin duda alguna, muy servicial, pero ella tenía un problema. ¿Cuál? Era una mujer afanada. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos en la iglesia? Y en la iglesia, hablando de la iglesia, hay muy buenas personas. O sea, para mí en particular como pastor, están las mejores personas del mundo en la iglesia. ¿Entienden? Pero a veces nuestro problema es que a veces caemos en afán todos. ¿Entienden? Entonces dice ahí de Marta, Marta la recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Muy bien, cuando llega Jesús, obviamente había que, y me imagino Jesús y toda su comitiva, ustedes saben que Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos, ¿no? Estaba Jesús, Pedro, estaba Mateo, estaba, no sé, Santiago, etcétera. Eran 12, unos 14, 15 personas estaban andando juntos con Jesús. ¿Dan cuenta? Entonces, obviamente, Marta les recibe y en la casa para atender a las visitas hay que hacer, ¿verdad? Entonces, el problema con Marta es en lugar de hacer las cosas en el tiempo que corresponde, ¿qué pasó? No disfrutó la presencia de Jesús. Su afán, ¿qué hizo? Su afán le quitó ese tiempo de disfrutar de la presencia de Jesús. Entonces seguimos leyendo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Da cuenta? Entonces ella, María, sí estaba disfrutando. Ella no se afanaba, ella dejó la preocupación y el afán de lado. ¿Y ella qué dijo? Uy, este tiempo es precioso. Me voy a sentar a los pies de Jesús y voy a disfrutar de lo que Él me enseña, de lo que Él habla. ¿Da cuenta? Pero en cambio, Marta estaba haciendo cosas buenas, pero esas cosas buenas, fuera de lugar, en el tiempo incorrecto, ¿me entiendes? Esas cosas buenas estaban tomando el lugar de qué? El lugar de la enseñanza de la palabra. Entonces, por lo tanto, esas cosas buenas le estaban robando a ella el privilegio de escuchar la palabra de Dios a los pies de Jesús. Entonces, ¿cómo actúa ella? Dice, María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta se afanaba con muchos quehaceres, o sea, se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora, claro que había muchas cosas que hacer. ¿Estaba mal Marta? Lo que estaba mal era que ese no era el momento. ¿Entiende? Entonces, el afán, la preocupación, le estaban quitando ese privilegio. Entonces, muchas veces, aplicando eso a nuestras vidas, nosotros a veces el trabajo lo llevamos a la casa. Puede ser cualquier tipo de trabajo. Y en la casa nos afanamos haciendo eso, que perdemos el privilegio de pasar tiempo con las personas que están ahí. Puede ser con el esposo, la esposa o puede ser con los hijos. ¿Da cuenta? Y el tiempo pasa. El tiempo es algo que no se puede recuperar nunca. Se puede recuperar el dinero, se puede recuperar el trabajo, se pueden recuperar las propiedades, muchas cosas, pero lo que no se recupera jamás es el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos uno conversa cuando aconseja a gente? Muchos a veces se ponen a llorar y dicen, pucha, que yo no vi crecer a mis hijos. Cuando me di cuenta, ya eran adolescentes. Cuando eran niñitos, a veces. Por eso uno tiene que aprender a disfrutar de cada etapa de la vida de un niño. Estoy poniendo ese ejemplo para entender un poquito sobre la afán. Pasa cuando uno es bebé, por ejemplo.
uno se lo puede apretar en el brazo, amarle en el brazo, ¿verdad? Comérselos a besos, porque son chiquititos y van creciendo, empiezan a hablar y todo eso. Cada uno de esos momentos requiere atención, ¿entiendes? No solamente atención, requiere cuidado. Entonces, eso no solamente le corresponde a la madre, sino también al padre. Entonces, muchas veces el papá o la mamá, por afanarse, pierden esos preciosos tiempos. Eso es lo que estaba pasando con Marta. Ella estaba haciendo algo bueno, no estaba haciendo nada malo, pero eso bueno le estaba quitando lo mejor. Lo mejor siempre estar en la presencia de Dios. Entonces dice, ¿qué hace Marta? Marta estaba enojadísima, una colérica. No, se enojó ahí. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? ¿Qué pasa, Señor? ¿Tú estás de acuerdo con esta ociosa? Eso es lo que le está diciendo. Dile pues que me ayude, Señor. Esta es una vaga. Entonces, y encima, obviamente porque estaba tan afanada, se turbó y empezó a acusarle con Jesús. Pero mira lo que dice Dios mismo, Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, mira, afanada y turbada. ¿Viste? O sea, el afán que hace, el afán, turbar, ¿qué significa? Te confunde. ¿Te confunde en qué? Te confunde en cuál es, en que lo mejor es, no es, ¿cómo? Te confunde en cuál es lo mejor. Si estar a los pies de Jesús o si hacer las cosas. Entonces, para ella, en ese minuto, más importante era hacer las cosas que estar a los pies de Jesús. Y eso era turbado. Por eso le dice Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Ve? Entonces, ella estaba, obviamente, en atender al Señor. Entonces, ella, sin duda alguna, que quería ofrecerle lo mejor. Pero ella estaba afanada. Ella estaba haciendo eso en el momento que no correspondía. Entonces, al punto que perdió el enfoque en lo que realmente era valioso, en lo que realmente era importante. Por eso te estoy diciendo que el afán, ¿qué hace el afán? El afán, dice, nos aleja de lo importante, ¿entiende? Entonces, algunos piensan que la solución es no hacer nada, pero también están equivocados. No hacer nada es tan malo como hacer más de una tarea a la vez. No puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo, y si lo intentas, ninguna sale bien. Si le das a cada cosa su momento y su lugar, todo lo harás mejor. Entonces, en ese momento en que el Señor Jesús estaba, así como María estaba sentada a los pies de Jesús, ella también debía haber sentado a los pies de Jesús. Ella hubiera salido con tanta tranquilidad, con tanta paz, y no solamente le hubiera dicho a María que la ayude, sino tal vez los demás también le hubieran ayudado. Pero como ella, ¿qué hizo? Ella en ese minuto, entre comillas, quería aprovechar el tiempo para qué, para atenderle mejor. Pues supongamos así sucedió. Pero ella se perdió lo mejor, perdió su edificación espiritual. Entonces, algo que nosotros debemos entender. Y eso es lo que sucede con muchos hermanos a veces. Cuando, por ejemplo, para ellos es más importante otras cosas que la palabra de Dios. Pongamos el día domingo que nos congregamos, día domingo o jueves, qué sé yo. Entonces, ¿cuántos hermanos a veces por el afán que hacen no se congregan? ¿El afán a qué los lleva? El afán le lleva, sí están haciendo algo bueno. Nadie está diciendo que están emborrachándose, curándose, qué sé yo. Tal vez están haciendo algo bueno, pero están desperdiciando lo mejor, y lo mejor es lo de Dios. En lugar de sentarse a los pies de Jesús, ¿qué están haciendo? Están afanándose en otras cosas, que son buenas, pero ¿qué hacen? Primero, que le hacen perder el enfoque correcto, el enfoque que debe ser Dios. Le hacen perder lo más importante, la vida que es Cristo, las promesas que Él tiene para ellos. ¿Y cómo resultan? Resultan en raquitismo espiritual y al final se alejan de Dios, se desaniman, etcétera, etcétera. ¿Entiende? Muy bien, entonces eh, el problema de Marta era que estaba haciendo una cosa, pero pensaba en muchas otras, y eso lo afanaba. La palabra afanada en griega significa lo que dije, no ansioso, preocupado. Entonces, ¿y Jesús qué le responde? Cuando Marta le acusa a María, ya sabemos lo que le responde. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿verdad? Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿ve? La buena parte
que Jesús estaba dando, Marta lo estaba desperdiciando. ¿Por causa de qué? Por causa del afán. Entonces usted y yo tenemos que entender eso. Por eso la Biblia dice bien claramente, por nada estéis afanosos, ¿no? Por nada estéis afanosos. ¿Da cuenta? Porque el afán que hace, cuando tú te afanas, te quita tiempo para orar, te quita tiempo para hacer tu devocional, te quita tiempo para descansar bien, te quita tiempo para pasar tiempo con las personas que amas, te quita tiempo para pasar tiempo con Dios. Entonces por eso acá tenemos el mandamiento, por nada estéis afanosos. Ojo, dice por nada, ¿entiende? Por nada. Entonces lo que vemos. Otra cosa también, el afán nunca soluciona nada. ¿Hay algo que puede solucionar el afán? Miren, por ejemplo, hay un pasaje que yo quiero que veamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, ¿verdad? Versículos 25 al 33. Yo voy a leer. Dice el Señor Jesús, está hablando ahí, está enseñando Él. Okay, estos son enseñanzas de Jesús mismo. Por tanto os digo, no os afanéis, dice, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Se da cuenta, muchos a veces el domingo, ¿qué hacen? Se afanan ese día, ¿entienden? Se afanan. Entonces, cuando pierdes lo mejor, como dijo Jesús, deja a María, ella está sentada, ella ha escogido lo mejor. En lugar de escoger lo mejor, ¿qué hacemos? Nos afanamos y perdemos eso mejor. Y Jesús mismo dice, por nada estéis, o no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿no es la palabra de Dios que te da vida y alimento mucho mejor que otras cosas? Eso es lo que está diciendo. Y pone el ejemplo en 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Dan cuenta? Si tú eres más valioso que las aves de los cielos, tú ya eres hijo de Dios, ¿por qué te afanas en el momento que no corresponde? Cuando tienes que trabajar, trabaja en ese momento que corresponde. En el caso, cuando por ejemplo todo es normal, puedes trabajar de lunes a viernes o a sábado, pero el día del Señor es el día del Señor. O por ejemplo, tú puedes dormir, no sé, pues desde las 9 de la noche o desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero despertándote a las 6, de 6 a 7 es el día del Señor. Y dedícaselo al Señor a orar, a leer la Biblia, a meditar en las Escrituras. Entonces, pero cuando tú estás afanado, te quita ese tiempo, no te congregas y finalmente, ¿quién termina mal? ¿A quién le daña el afán? El afán no soluciona nada, ¿ve? Te quita el enfoque que corresponde. Muy bien. Y dice el versículo 27, dice ahí, ¿y quién de vosotros podrá con mucho afanarse añadir a su estatura un codo? Claro, es imposible. ¿Entiendes? No se puede hacer eso. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como de ellos, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta? Y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los incrédulos, piensan, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, o sea, no te preocupes por mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Se da cuenta? Entonces el afán no soluciona nada. Por eso el mandamiento ahí en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. No te afanes por el trabajo, por el vestido, por la comida, no. En su tiempo, en su momento, ahí hazlo. Y hazlo con calma, sin afanarte. Porque el afán que hace, el afán turba. Por eso decía Marta que estaba turbada. ¿Y cómo se supo que estaba turbada? Porque ella se enojó y fue al mismo Jesús va y le dice, oiga Señor, no te da cuidado. O sea, ¿no te llama la atención que esta ociosa esté sentado acá mientras yo estoy trabajando? El Señor en otras palabras está diciendo, ¿y quién te ha dicho a ti que trabajes ahora? Hoy es el mejor tiempo, es el tiempo de alimentarse de las Escrituras.
O sea, el Señor con eso, obviamente de manera tan tierna, en amor, pero con fuerza, le está llamando la atención a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es algo que debemos ver. Entonces ahí está, volviendo ahí al mandamiento, acá en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Ya hemos visto lo que es el afán. El afán es dañino, no soluciona nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? O sea, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. O, si no, presenten solo a Dios en oración y pídanle. ¿De acuerdo? Entonces, estoy afanado. Hoy día, ¿qué tal? El afán, por eso te decía, el afán que hace, el afán me quita tiempo, por ejemplo, de orar. Y muchas veces, como estoy tan afanado, me vuelvo tal vez solamente religioso y mi oración es superficial. Ah, Señor, por favor, ya, listo. Entonces pienso que ya he cumplido con lo que debo. No, dice acá cuando dice ahí, si no sean conocidas vuestras peticiones. Eso está hablando de una oración sincera, de una oración profunda, de una oración intensa. No quiere decir que vas a orar 2, 3 horas ahí tiradote gritando, no. Simplemente con toda tu concentración, dejando el afán de lado, poniendo a Dios en primer lugar, poniendo el altar de Dios en tu corazón, te pones de rodillas, lees su palabra y hablas con Dios sinceramente, sin afán. Porque el afán que hace, el afán te turba. Y el afán incluso hace que tú, ¿cómo se llama?, expreses palabras que no corresponden, sentimientos que no corresponden, y hace que te enojes. Y enojado, con ira, con amargura, vas delante de Dios y dice que Dios, el pecado hace división entre vosotros y Dios. O sea, el libro de Isaías 56, si no me equivoco. Entonces tenemos que entender eso. En lugar de afanarse, dice, lo que tenemos que hacer es, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿Da cuenta? Entonces, eso es cuando, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, ¿no? O sea, en todo momento debo estar orando, pero de la manera que corresponde. En Primera de Pedro 5:7 más o menos, cuando dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, en Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad, ahí está, todo vuestro afán sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Entiendes? O sea, Él tiene cuidado de nosotros. O sea, nada va a pasar en nuestra vida si Él no lo permite. Si nosotros somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, si me pasa algo es porque Él lo permite. Y dices, para mi propio bien. Y por ejemplo, en este tiempo he tenido muchos problemas de salud. Entonces, no es porque, no es porque Él no lo permite, Él lo permite. Y es bueno en muchas maneras porque mi fe aumenta ahí. Entonces estoy mal y tengo que estar más concentrado en orar. Por ejemplo, a veces no me da sueño y para dormir, ¿qué hago? Apago las luces y me pongo a orar nombre por nombre, por todos los hermanos de la iglesia, por todos los pastores misioneros, hermanos que conozco en todas partes. ¿Entiendes? Y eso me quita el afán, me concentro en la palabra de Dios. Y finalmente la paz del Señor me invade, obviamente. Entonces lo que está diciendo, entonces dice, en lugar de afanarnos, hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Entonces el afán es como una carga que tengo. Entonces cuando yo cargo eso, obviamente ese peso a mí me destruye, me mata. Pero qué tal ese peso se la paso a Él, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra carga delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Los afanes son destructivos, la preocupación es destructiva. El afán, la preocupación es un asesino silencioso, es un asesino peligroso, pero nos asesina porque nosotros se lo permitimos. Por eso se lo tenemos que pasar al Señor. Por eso cuando dice echando toda vuestra ansiedad delante de Él, entonces se lo tenemos que pasar a Él. Y dice ahí también en Salmo 55:22, cuando dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Ve? Entonces, ¿a quién tenemos que echar toda esa carga? Encima del Señor. ¿No se da cuenta? Entonces, ahí, desglosando ahí, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y dice, ¿cómo? Con acción de gracias. O sea, nosotros debemos ser agradecidos. Siempre debe haber gratitud en nuestros corazones.
Uno de los problemas que tenemos es que nosotros, la persona que no es agradecida es porque es una persona amargada, es porque cree que lo merece todo. Entonces tenemos que entender, nosotros como seres humanos no merecemos absolutamente nada, si Él es el dueño de la creación. Hoy día, por la gracia de Dios, estamos disfrutando de un tiempo agradable. Es solamente por gracia. Y cuando entendemos eso, entonces somos agradecidos. Y dice la palabra de Dios, dad gracias en todo. O sea, hoy día, por ejemplo, es cuarentena. Y muchas veces cuando uno ve las noticias, la situación no es nada alentador, pero dice que en todo hay que darle gracias a Dios. ¿Ve? En todo, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primero a los Tesalonicenses 5:18. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Un corazón agradecido. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces nosotros ni gracias le damos a Dios porque pensamos que lo merecemos todo. Ah, no, hoy día estoy descontento. Entonces, por eso y en la segunda parte estamos viendo cuando habla del pensamiento. Entonces, el pensamiento tenemos que llenarlo de las escrituras. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser personas agradecidas. O fíjate nomás tú, observa a las personas. ¿Qué tipo de persona es agradable? ¿Una persona pedante, desagradecida o una persona agradecida? ¿Quién es una persona más simpática, más agradable? La persona que es agradecida, más sencilla, más humilde, ¿verdad? Entonces lo mismo con Dios. Entonces dice, y dando gracias, ¿no? Entonces, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, o sea, dándole gracias. En el Salmo 26:7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Viste? Entonces, con voz de acción de gracias. ¿Se da cuenta? Entonces, la oración sin acción de gracias no tiene sentido. O sea, venir a los pies del Señor sin un corazón agradecido no tiene sentido. Si tú, por ejemplo, ves las oraciones, no se puede, la oración, por ejemplo, de Ana, a mí me gusta esa oración, cualquier cantidad, está en 1 Samuel capítulo 1. ¿Con qué corazón viene ella? Ya viene con un corazón humillado todo, pero con un corazón agradecido. Va a decir, gracias Señor, este niño era lo que yo te pedía, gracias por lo que me diste. Entonces nosotros acaso no podemos decirle gracias Señor por este tiempo que tú me has dado. Gracias por esta situación complicada, no la entiendo, pero gracias. Entonces eso dice la voluntad de Dios, eso le agrada al Señor. El Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Ahí está, ¿ven? Gracias te damos. El salmista está dando gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le da gracias a Dios? Porque cercano está su nombre. ¿Acaso el nombre de Dios no está cercano a nosotros? Él está disponible para nosotros. Y también el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Entonces estamos viendo, en primer lugar hemos visto el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Por nada estéis afanosos, no por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, como consecuencia de eso, como consecuencia de no estar afanados, de orar y de ser agradecidos, ¿cuál es la consecuencia de eso? Dice, y la paz de Dios, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Entiende? Fíjate, yo te decía, el otro día hablamos, ¿quién puede dar paz? Por ejemplo, el mundo se afana en dar paz, la ONU se afana en dar paz. ¿Tú crees que, pues sabemos que tienen tal vez buenas intenciones, no sé, los políticos, la gente tiene buenas intenciones, de eso nadie duda, pero son incapaces de dar paz. Darán una paz aparente, una paz social, pero la verdadera paz que el hombre necesita es la paz en el corazón. Y eso solamente está, para dar ese tipo de paz, el único que está capacitado para eso es Dios, no hay nadie más. Y por eso cuando en lugar de afanarme, le entrego todas mis cargas al Señor, entonces dice,
y le doy gracias por todo, entonces dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? O sea, que sobrepasa toda lógica. ¿Entiendes? Sobrepasa toda lógica humana. ¿Entiendes? Entonces, eh, voy acá. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Oh, así Dios te dará paz, que es más grande que el hombre puede entender. Esta paz cuidará tu corazón y tus pensamientos por medio de Jesús. Claro, porque la paz que Dios da, el hombre común y corriente no lo puede entender. Se dan cuenta, por ejemplo, cuando, no sé, cuando un cristiano le pasa algo, si bien es cierto, no, sufre como cualquier ser humano, pero finalmente disfruta de una paz. Uno ve muchas películas, muchos videos, por ejemplo, yo veía ¿cómo se llama? La historia de Hudson Taylor, que era un misionero en China. Él era misionero, se casa ya con otra misionera que se llamaba María. O sea, deben verlo, está en YouTube, pueden ir ahí y ver la historia de Hudson Taylor. Les aconsejo ahora que estamos tratando con misioneros. Es súper interesante, su esposa está muriendo y él y su esposa hablan, no, mira mi amor, ya se acerca mi encuentro con el Señor, le dice María. Y finalmente muere ella y a Hudson, si bien es cierto, llora, le duele la muerte de su esposa, pero le invade una paz, porque él concluye y dice, es que mi esposa ahora está en el mejor lugar, ya no tiene enfermedad, ya no sufre, ¿entiendes? O sea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cualquier, cualquier común mortal que dice, wow, este hombre debe estar loco, este es un fanático, etcétera, etcétera. Pero no es así, sino la paz de Dios que no la puede entender nadie. No la pueden entender los psicólogos, los sociólogos. Ellos no la pueden entender porque no hay explicación para eso. ¿Por qué? Porque es una paz que viene desde arriba, que viene desde la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué estaba diciendo eso Jesús? Cuando uno, por ejemplo, va a San Juan capítulo 14, vamos a ir un poquito a San Juan capítulo 14, él prácticamente se estaba despidiendo de sus discípulos, ¿verdad? Entonces les habla desde el comienzo, le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque él ya les había dicho que él se iba a ir, ¿no? Siempre les decía que el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los manos, sea crucificado y que muera. Y después va a resucitar, etcétera, etcétera. Él les explicaba. Entonces ya cuando él les empieza a hablar en Juan capítulo 14, los empieza a consolar. Y sabe el sentimiento encontrado que tienen en sus corazones. Dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces les creéis en Dios, creed también en mí. Entonces les explica, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que vosotros también estéis. Entonces les está consolando, les está dando una razón. Y por eso que cuando nosotros leemos las escrituras, por ejemplo en este tiempo, en lugar de estar afanado y turbado, ¿qué pasa? Sabemos que el Señor ha ido a preparar el lugar. Y el Señor va a volver ¿para qué? Va a volver para tomarnos y llevarnos consigo, para llevarnos allá. Y eso obviamente, ¿qué hace? Eso nos da una paz tan grande. ¿Entiende? Eso es lo que está diciendo. Y si sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y como siempre hay un cristiano que es incrédulo, haga tomarle y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Me imagino que le pregunta algo así como a hermanos que son chistosos, en preguntas chistosas, ¿no? Entonces Jesús le dijo, yo soy, pero gracias a estos hermanos también que hacen preguntas que aparentemente son tontas, encontramos respuestas que nos satisfacen a nosotros. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Otro incrédulo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero todas estas palabras de qué llenan, ¿no te llenan de paz? ¿Das cuenta? ¿No te llenan de gozo? Y dice, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. ¿Dónde estamos? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Vamos a llegar al versículo donde nos corresponde, pero estamos poniéndonos en contexto. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso también les da paz a ellos. Primero les quita la turbación de su corazón diciéndoles a dónde se iba, que iba a preparar el lugar y uno se iba a tomar para allá. Segundo les dice, no le estoy dejando solo, me estoy yendo, pero voy a dejar con ustedes al Consolador. Entonces ahora, ¿quién está con nosotros? El Consolador. Ese Consolador es el que nos da la paz. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y la palabra Consolador significa alguien que está a tu lado con la mano sobre el hombro, abrazándote. ¿Entiendes? Por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El día en que usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de que somos salvos y de que vamos a ser arrebatados. ¿No te da paz eso? A mí me da paz, mucha paz. ¿Entiende? Pase lo que pase, una hecatombe, lo que sea. Pero dice, ahí está la promesa del Señor. Dice, versículo 17, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. Fíjate, el mundo, el incrédulo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! ¡Qué declaración tan grande! O sea, en mi corazón y en tu corazón, si eres creyente, ¿quién mora? El Espíritu Santo. Dice, mora contigo y estará contigo. Vive contigo. ¿Entiende? Y dice, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Entiende? Entonces, un cinguito, por favor. Entonces, yendo ya al versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que, eso hermanos, así que eso sería la conclusión. El Señor es el que da paz. Nos vemos a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.